Manita de Gato. ¿Cómo están? Esto es Manita de Gato, yo soy el doctor Ari Papadopoulos y como saben en este podcast rompemos con los tabús de la cirugía plástica en la búsqueda de sentirnos bien para vernos mejor. Y el día de hoy nos acompaña el doctor Miguel Herrera, él es un cirujano endocrino muy connotado que en algún momento vendrá a hablarnos también de tiroides y paratiroides, pero que hoy lo hemos invitado para hablar de esta pandemia que nos sigue azotando, que es la obesidad. Gracias por venir. Un placer estar con ustedes, gracias. Pues cada año platicamos y la pregunta sigue siendo la misma. ¿Cómo es el estado actual de la obesidad? ¿Sigue creciendo? ¿Ya la detuvieron? ¿Están peor los niños, los adultos? ¿Cómo va esto? La obesidad sigue creciendo alrededor del mundo y desde luego que México no es la excepción. Y desafortunadamente, tal y como lo mencionas, la obesidad ya no tan solo es una enfermedad de adultos, sino que hay niños, adolescentes que tienen obesidad y pues que esto hace que la situación sea más difícil, ya que tienen mayor oportunidad de que esta obesidad ocasione otro tipo de enfermedades como diabetes, hipertensión, hígado graso y mucho más. Eh, los esfuerzos que se han hecho para la prevención de la obesidad siento que todavía son débiles, pero que desde luego que habrá que seguir enfatizando la necesidad de controlar el problema. Sí, porque eso es lo que es más preocupante, no tanto, muchas veces la gente piensa que es este tipo de como fobia a ciertos patrones visuales del cuerpo, que es un tema nada más de belleza o de vanidad. Lo que mencionaba del el hígado, el páncreas, la diabetes, todo lo que nos puede ir ocasionando articulaciones, corazón, restricciones pulmonares, realmente es en lo que hay que enfocarse porque a lo largo de las siguientes décadas, conforme la población mexicana envejezca, va a ser una carga para la salud pública importantísima, ¿no? Sin duda, sí. ¿Qué expectativas o qué novedades tenemos antes de pasar a la cirugía, como estos nuevos medicamentos que hay? ¿Qué tanto han penetrado en la población mexicana o todavía no es algo que esté muy en uso? Desde luego que uno de los grandes avances que ha habido para la cirugía, no para la cirugía, sino para el tratamiento de Tratamiento. la obesidad, ha sido el advenimiento de medicamentos. Durante mucho tiempo teníamos prácticamente dos opciones terapéuticas, que eran dieta y ejercicio para los pacientes con menor magnitud de obesidad y cirugía bariátrica para los que tenían una magnitud superior. En la actualidad ya esa parte intermedia está cubierta con el uso de los medicamentos. Las compañías están desarrollando cada vez nuevos medicamentos, fórmulas más novedosas y empezamos a ver pérdidas de peso que son muy satisfactorias. El inconveniente hasta el momento es que los medicamentos son muy caros y que esto hace que el porcentaje de la población que los pueda utilizar no es muy alto y que falta un poquitito de educación para los proveedores de servicios que prescriben estos medicamentos en lo que se refiere a que el medicamento como tal no cura la obesidad, sino el medicamento actúa sobre algunos aspectos fisiológicos como son el apetito, la saciedad, y que el paciente tiene que entender que las modificaciones que haga en la ingesta de calorías y en la pérdida a través del ejercicio son los que van a producir la pérdida de peso. De tal forma que tienen menos apetito, tienen saciedad en forma precoz y esto hace que bajen de peso. Yo creo que vamos a ver cada vez más nuevos medicamentos que van a ayudar a esta población a perder peso. Y digamos que en la experiencia que ustedes están viendo que continuamente tienen pacientes con sobrepeso y obesidad, ¿hay un rango de pacientes que responda mejor? Me refiero al sobrepeso, de decir, a ver, de tal índice de masa corporal o con tanto sobrepeso, ¿les va mejor con medicamentos y podríamos evitarles el paso hacia la cirugía? ¿O todavía no está bien determinado a quién le va mejor con esto? Pues digo, sí hay superposición en esos rangos, pero gruesamente podríamos decir que la obesidad se clasifica de acuerdo al índice de masa corporal, que es una relación de peso y talla. El índice de masa corporal de una persona en situación normal debe de estar entre 18 y 25. A partir de 27 ya es sobrepeso y se ha considerado obesidad 30 kilogramos por metro cuadrado o más. Y con múltiplos de 5 se le va dando el grado de 1, 2 o 3.
Para los pacientes que tienen obesidad grado 1 probablemente no requieran medicamentos. Los pacientes que tienen obesidad grado 2 sería la población en la que mejor indicación podría tener. Los pacientes que tienen obesidad grado 3 pueden controlarse algunos con medicamentos, pero probablemente si este grado 3, que no tan solo es tener más de 40, sino que puede haber más de 45, más de 50, más de 55, probablemente sean insuficientes. Entonces, en respuesta corta, yo diría pacientes que tienen obesidad grado 2 y que requieren bajar de peso por ello. Se puede, digamos, combinar y decir, a ver, un paciente de obesidad grado 2 y decir, iniciamos en la clínica, como lo manejan ustedes de manera multidisciplinaria y que está el psicólogo y el ejercicio y toda esta serie de disciplinas que tienen que manejar el paciente obeso y que digan, a ver, por la puerta de entrada podemos iniciar y hacer la prueba con el medicamento tomado y a quien no responda, pasar a cirugía, o cómo están hechos estos protocolos. En realidad, como protocolo, nosotros lo que podríamos decir es, bueno, primero empezar con modificaciones en la alimentación y en la actividad física. Si esto no fuera suficiente, continuar con medicamentos y si esto no fuera suficiente, continuar con cirugía. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta de que los pacientes tienen diferentes motivaciones para las diferentes formas de tratamiento. De tal manera que lo que hacemos en la actualidad es cuando un paciente tiene 35 kilogramos por metro cuadrado o más, que se considera que ya tiene obesidad, porque con menor cantidad tiene uno que investigar si la adiposidad está aumentada o es una persona que solamente tiene mayor peso por otra razón. Pero ya en este grupo de pacientes se les comentan qué posibilidades terapéuticas hay y los pacientes eligen cuál es la forma de tratamiento con la que quieren trabajar. Hay pacientes que cuando escuchan cuáles son los alcances y las limitaciones de los medicamentos prefieren no seguir con medicamentos. Hay pacientes que cuando conocen los riesgos y beneficios de la cirugía prefieren no llevar una intervención quirúrgica. Entonces, en mucho tiene que ver cuál es la preferencia del paciente, pero la secuencia sería primero modificaciones en el estilo de vida, después medicamentos y al final cirugía. Y en algunos casos han combinado, por ejemplo, de que ya se operó, pero necesita a lo mejor dosis no tan altas, pero como complementarse con los medicamentos, o ya que se operó, ya los medicamentos no se usan. No, desde luego que sí. Ninguna de las opciones terapéuticas es infalible, de tal manera que inclusive pacientes que se han intervenido pueden tener reganancia de peso. Y cuando ocurre esta reganancia de peso, antes de que aparecieran los medicamentos, lo que se les ofrecía era una segunda intervención, cuyos resultados ya no son tan buenos y cuyos riesgos son mayores por ir a trabajar en un abdomen que ya tenía una intervención previa. En la actualidad, la primera línea de tratamiento para los pacientes que tienen una reganancia ponderal es medicamentos. Entonces, el combinar los medicamentos es hacia donde se dirige la mayor parte de la investigación actual. Todavía no se establece si los pacientes deben de iniciarse el medicamento cuando están bajando de peso, en el momento de que paran de bajar de peso, en el momento que empiezan a ganar de peso o cuando tienen diferentes magnitudes de ganancia. Pero desde luego que se combinan medicamentos con cirugía en esta población particular. ¿Alguno de los GLP-1 que sea el que funciona mejor en los pacientes ya operados para cuando regana, cuando hay una ganancia de peso o rebote? Bueno, los medicamentos iniciaron con bloqueadores de GLP-1, que es una de las incretinas, pero ahora hay medicamentos que tienen bloqueo dual, es decir, de Ujú. GIP y de GLP-1, y se están elaborando medicamentos que también van a modificar el glucagón y otras de las hormonas. En la actualidad, la mayor pérdida de peso se logra con el bloqueador dual. Okey, y ese es el que utilizaríamos en un paciente que está rebotando después de una Es el que cirugía. estaríamos utilizando. Okey. Y ahora, pasando al tema de la cirugía como tal, pues, yo me acuerdo, fíjense ustedes, que yo era, médico interno en el 1998 en el Instituto Nacional de Nutrición, y el doctor Herrera encabezaba, la innovadora cirugía de,
el bypass gástrico por la paroscopía y creo que en ese entonces presentó sus primeros 100 casos en un congreso nacional, si mal no recuerdo. Totalmente de acuerdo. Entonces, si en el 98 ya llevaba 100, ahorita debe de llevar, no sé si tenga la casuística, pero más de 5,000, ¿no? Bueno, sí, o sea, sí, ya hemos operado varios miles de pacientes con esta intervención. Y pues bueno, es una operación que a pesar del paso del tiempo ha demostrado que tiene buenos resultados y que en el balance de riesgo-beneficio tiene un balance positivo. ¿Qué ha cambiado de cuando aquellos inicios, digamos, de los primeros 100 casos a hoy, digamos, un lenguaje comprensible para nuestro público? ¿Ha habido cambios en las técnicas quirúrgicas? ¿Ha habido mejoras? ¿O digamos que es básicamente el mismo procedimiento? En lo que se refiere a las modificaciones anatómicas que hacemos con el aparato digestivo, siguen siendo las mismas. Ha habido pequeños cambios, como por ejemplo, una parte del bypass es reducir el estómago y dejar un pequeño reservorio funcional. La magnitud de tamaño de ese reservorio ha cambiado. La otra parte del bypass consiste en que en un segmento del intestino solamente pasa la comida, en otro segmento solamente pasan las sales biliares y lo que va a producir la digestión, y estos se unen para llevar la digestión en otro segmento. Y ha habido modificaciones en la longitud de estos segmentos, tratando de buscar de que la comida no se aproveche al 100%. Pero probablemente en donde ha habido un avance más importante es en la seguridad. Los elementos con los que contamos ahora de instrumental y de equipo permiten que se pueda hacer una operación con un alto margen de seguridad y que esto haga que sea atractiva para los pacientes, puesto que una de las limitantes para que un paciente decida intervenirse quirúrgicamente es la posibilidad de complicaciones. Entonces, los grandes avances van en instrumental, equipo, técnicas quirúrgicas que la hacen en la actualidad una operación muy segura. Ahora han aparecido otras intervenciones. Hay intervenciones que solamente eh, tienen que ver con el estómago, solamente se modifica la capacidad del estómago, como una que se llama manga gástrica, que se puede utilizar en los pacientes que tienen menos sobrepeso, ya que la pérdida no es tan significativa como con el bypass. Y para la población de pacientes que tienen todavía un índice de obesidad mucho mayor, también hay intervenciones en las que se aumenta la malabsorción intestinal con la finalidad de que ellos logren la pérdida de peso. Y en realidad malabsorción quizás sea un nombre equivocado, porque no es que estemos ocasionando una enfermedad, sino que nosotros le llamamos hipoabsorción, es decir, reducir la cantidad de energía que se absorbe en el intestino y que con esto los pacientes puedan lograr una pérdida de peso mayor. Igualmente, todos los pacientes que se someten a cirugía son candidatos o deben de llevar un acompañamiento psicológico. Es muy frecuente la comida, como por compulsión, estos ataques, atracones que le llaman, que comen con mucha ansiedad por alguna razón y al regular eso mejora su comportamiento en la evolución posquirúrgica. Sí, sí, sin duda. También de lo que hemos aprendido en el transcurso del tiempo con la cirugía bariátrica es que la técnica quirúrgica es importante, pero que es muy importante la adaptación que tenga el paciente a los cambios que exige la técnica quirúrgica. Entonces, es por eso que en la actualidad se considera el tratamiento de la obesidad multidisciplinario, en el que participan médicos para ir viendo cómo mejoran las comorbilidades, es decir, las enfermedades asociadas a la obesidad y que no vayan a aparecer deficiencias de vitaminas o de otro tipo de nutrientes, psicólogos que nos ayudan a lo que mencionabas, a los atracones, a los problemas que puede tener el paciente si no logra su pérdida de peso con la velocidad que quisiera, nutriólogos que nos ayudan a orientarlos a que puedan tener una mejor ingesta alimentaria y que de esta manera no vayan a desnutrirse por comer menor cantidad. Y ahora también hemos incluido especialistas en ejercicio para que de esa manera pues se pierda el peso a base de grasa, no a base de músculo, que las personas sigan fuertes. Que ese es uno de las cosas que le achacan mucho a los medicamentos estos que ahora son tan empleados para disminuir el peso, que es que hasta el 30% de la pérdida reportada de peso es
de músculo, sí, y que además el paciente tiene que tener mucho cuidado en la suficiente ingesta de proteína y hacer ejercicio con pesas. Eso no pasa en la cirugía, no hay que alterar las cantidades de proteínas, ¿o No, sí? desde luego que también pasa en la cirugía, hay que cambiar la cantidad de proteínas, hay que administrar vitamínicos y es por eso que los medicamentos no debe uno de ir a la farmacia, preguntar qué medicamentos tiene para bajar de Y peso yo y empezarlos solito. a consumir, sino que tiene uno que ir a una clínica especializada para que se logre la pérdida de peso que anda buscando en el tiempo menor posible, pero que además esa pérdida de peso sea a base de grasa, que es lo que tienen en exceso los pacientes obesos. Ok, por ejemplo, siempre que yo veo a un paciente que fue sometido a una cirugía bariátrica y que vamos a hacer la cirugía plástica, la cirugía estética de resección del remanente de piel que queda tanto en el abdomen, los brazos, los muslos, la cara, etcétera, sí me preocupa siempre el estado nutricional, porque a veces bajaron de peso, pero si no están bien adecuadamente nutridos, después son incisiones muy grandes que cuesta mucho trabajo que cicatricen. Eh, pero la verdad es que creo que eso ha ido mejorando y cada vez se ven pacientes mejor nutridos. Al principio había esta parte que casi preguntaba yo qué cirujano bariatra lo había intervenido, porque de acuerdo al centro donde se hubieran operado, tenía con más frecuencia una desnutrición. Eso también ha mejorado, ¿no? Eso es lo que hablaba de la longitud de Sí, las. desde luego que eso ha mejorado. Ahora lo que se busca es que las intervenciones se realicen en centros especializados y desafortunadamente los pacientes no tienen adherencia en un porcentaje muy alto. Y eso está dado porque si el paciente pierde suficiente cantidad de peso, considera que ya no tiene que ir a ver al médico, ya logró su objetivo. Si no pierde la cantidad de peso o en la forma que lo hubiera querido, probablemente no esté a gusto con el resultado y lo aleje de los médicos. De tal forma que una de las recomendaciones que nosotros hacemos y que yo le daría a todo el público es que en cualquiera de estas formas de bajar de peso tengan una adherencia apropiada al grupo que los está manejando para que con esto logren los mejores resultados. Dos preguntitas más antes de que se nos acabe el tiempo. Una, ¿cómo está el tratamiento de la obesidad con cirugía bariátrica y con los medicamentos en el sector público? Y dos, ¿cómo está posicionado México con el tema del turismo médico para este tipo de procedimientos? Y existen instituciones públicas en las que se realiza cirugía bariátrica y que se le da tratamiento a todos los pacientes obesos. Desafortunadamente, siendo la obesidad una enfermedad tan frecuente, no alcanzan las instituciones para poderlo proporcionar. Y también Pero digamos que entra dentro de los padecimientos que se atienden. entra de los padecimientos que se atienden. Y en lo que se refiere al turismo médico, bueno, pues tomando en cuenta la vecindad que tenemos con los Estados Unidos y que algunos o muchos pacientes no tienen seguro de gastos médicos en los Estados Unidos y las intervenciones quirúrgicas son mucho más costosas allá que en México, la franja norte del país tiene una alta afluencia de pacientes para cirugía y es donde más se desarrolla turismo médico. Situación que vemos muy poco en los estados que están en el centro o en el sur. O sea, a la Ciudad de México vienen pocos pacientes con obesidad mórbida a tratarse quirúrgicamente. Sí, muy pocos pacientes, pues por el costo del transporte, por el costo del alojamiento y también porque los hospitales en la Ciudad de México que lo realizan tienen probablemente una mayor infraestructura, lo cual se traduce también en mayor precio. Ok. Y, pero ¿se han hecho esfuerzos en la medicina privada por atraer esto o realmente son esfuerzos aislados así? Son esfuerzos aislados porque con el turismo médico solamente se les proporciona parte del tratamiento, que es, en el caso de cirugía, la intervención. Pero la vigilancia de los pacientes a largo plazo es Se compleja. pierde. Si viéndolos en forma directa muchas veces no acuden a las consultas, el tener consultas por Zoom o por teléfono hace todavía que sea menos atractivo. De tal manera que en nuestra institución por el momento no hemos incursionado en lo que es turismo médico y esto a lo mejor también, otra de las situaciones por la que es más frecuente en la frontera es porque el paciente tiene más oportunidades de viajar a los estados del norte y no a la Ciudad de México. Es curioso porque yo me acuerdo también una iniciativa ahí hace como fácilmente unos 15 años, en los que se buscaba hacer esto que hacen otros países, como ha sido Turquía y como ha sido Colombia, en los que hay un grupo de trabajo
de medicina privada, pero también de la medicina pública, de la Secretaría de Turismo o el Ministerio de Turismo. Y entonces, por ejemplo, cuando existía aquel de Visit México, eh, la marca como México Tal decía, ¿y si procuramos atraer este tipo de pacientes? Y si hoy vemos lo que representa en ingresos el turismo médico, por ejemplo, en Turquía o en Colombia, son cantidades impresionantes de insumos. Creo que, como dices, es difícil el seguimiento para el paciente bariátrico, pero creo que podría valer la pena por ahí a dar una exploradita, ¿no? No, sin duda, si eso se pudiera estructurar de manera apropiada, en donde venga el paciente, en donde podamos vigilarlo, creo que sería algo muy bueno. Entiendo también los beneficios que podría tener para el país. En el momento, más bien son pacientes que buscan en forma directa a un cirujano por internet, o existen personas que tienen redes sociales que permiten captar pacientes y orientarlos hacia un cirujano. Pero todavía esa infraestructura a nivel de turismo o a nivel de alguna de las secretarías gubernamentales para poder atraer pacientes, hasta donde yo sé, no existe. Y ahora que nuestro secretario de Salud ha sido jefe de servicio durante muchos años y director del Instituto Nacional de Nutrición, donde también ha colaborado muchos años, eh, se han dado algunos cambios en torno a este manejo de la visión de la obesidad como una pandemia en el país. Yo creo que esto todavía no ocurre. Efectivamente, nuestro secretario de Salud conoce perfectamente bien el problema y creo que tiene todas las intenciones de atacarlo, pero desafortunadamente México tiene muchas otras necesidades y ellos tienen que ir atendiendo de acuerdo a lo que es más importante primero, y probablemente en este momento han identificado de que hay otras áreas en las que deben de incidir antes que en obesidad. Sí, porque ahí también creo que la prevención va a ser fundamental porque el número de pacientes con comorbilidades en los siguientes 20 o 30 años derivados de la obesidad va a ser terrible, ¿verdad? Sin duda. Insuficiencia renal, enfermedades del corazón, etcétera. Así es. ¿Alguna otra novedad en cuanto al manejo, innovaciones que nos quiera comentar acerca de la obesidad? No, pues creo que en realidad la mayor novedad es los medicamentos que hay para el tratamiento de la obesidad, el que se integre en grupos multidisciplinarios para poder afrontar el caso, la seguridad que hay para las intervenciones quirúrgicas, y yo creo que todavía poco a poco iremos aprendiendo más de qué es lo que viene en el horizonte para tratar a estos pacientes y de cómo hacerlo en forma más segura. Sí, siempre de la mano de profesionales expertos calificados. No cualquiera puede hacer un procedimiento bariátrico y no cualquiera tampoco puede llevar el seguimiento de los medicamentos con los que están bajando de peso. Otra cosa que a mí me gustaría comentar antes de que se nos termine el capítulo o el episodio es que en mi caso como cirujano plástico, a veces llegan pacientes con un índice de masa corporal, como decía, de más de 35 y quieren que a base de liposucción se haga una reducción de peso. Esto es muy importante que la gente sepa que la cirugía plástica no es un procedimiento para bajar de peso, que siempre es mejor pasar por el cirujano bariatra, por un grupo multidisciplinario que los vean y que los logren tener en un peso adecuado para una cirugía plástica, porque si no se corren demasiados riesgos. Yo creo que compartimos ese punto de vista. Totalmente. La obesidad es una enfermedad, hay que tratarla como enfermedad, y efectivamente que los pacientes, además de tener la inquietud por mejorar su estado de salud, quieren una apariencia física mejor. Pero la secuencia es tal como la mencionas: primero tratar la enfermedad y después corregir las alteraciones estéticas que sean necesarias. Perfecto, es el doctor Miguel Herrera, un cirujano experto en estos temas. Yo le agradezco muchísimo haber venido con nosotros. ¿Algún correo electrónico, alguna red social, un teléfono donde lo puedan localizar quien tenga dudas? Gracias. Mi correo es miguelferrera@gmail.com, y el teléfono a donde pueden hacer cita aquellos pacientes que quieran alguna consulta es el 55 26 14 0005. Perfecto, esto es Manita de Gato. Yo soy el doctor Ari Papadopoulos. Los espero en todas las plataformas del Heraldo Media Group y también está el video en YouTube. Cuídense. Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.